Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio, la participación política de las mujeres centroamericanas en el último siglo. Soy Víctor Hugo Acuña y saludo a mi colega Héctor Lindo y a nuestra invitada Patricia Alvarenga, quienes me acompañan aquí en los estudios de la Radio Universidad de Costa Rica. La doctora Patricia Alvarenga Benútulo es profesora jubilada de la Universidad Nacional y fue investigadora del CICLA de la Universidad de Costa Rica. Recién publicó en Guatemala el libro Diálogos antropológicos y cambio histórico en Guatemala, aproximaciones al mundo indígena desde el indigenismo hasta la intelectualidad maya. Años atrás publicó la obra Identidades en disputa, las reinvenciones del género y de la sexualidad en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX, razón por la cual la hemos invitado a conversar sobre el tema en perspectiva centroamericana. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Hugo Acuña y Héctor Lindo, por esta invitación que me han hecho a participar en este podcast. Patricia, para empezar, quisiéramos que nos hablara sobre las principales etapas de la inserción de las mujeres en la esfera pública centroamericana. En realidad, los procesos de inserción de la mujer a la vida social y política en Centroamérica tienen muchas similaridades. Tienen tiempos comunes, procesos también comunes, demandas muy similares, y esto tiene que ver con la globalidad del movimiento feminista. Podríamos hablar en el siglo XX, ¿verdad? Un primer momento de la década de los 20, que es una década muy rica en América Latina y me parece que en el mundo, en productividad intelectual, una década en que surgen nuevas ideas, nuevas propuestas, tanto artísticas como literarias, como intelectuales, y en ese contexto es que surge en Centroamérica el movimiento feminista, el movimiento sufragista, ¿verdad? En Costa Rica es un movimiento que se forma como movimiento sufragista. En El Salvador yo no he encontrado que exista un movimiento sufragista, pero las mujeres que se integran a la lucha por la unidad centroamericana, las unionistas, sí plantean las demandas sufragistas como se hizo en Costa Rica. Este movimiento, pues, el primer movimiento en Centroamérica, en el resto de América Latina, sí hubo, sobre todo en algunos países que yo conozca como México, como Argentina, Cuba, en República Dominicana, por ejemplo, sí hubo un movimiento anarquista muy interesante, muy sugerente, de mujeres que plantearon incluso la demanda que presentan las feministas contemporáneas, que tiene que ver con el derecho al dominio del propio cuerpo. No lo decían con esas palabras, pero en realidad sí lo plantearon. En el caso nuestro, en el caso costarricense, que es el que yo más conozco, pues eso no existió. En la década del 10 existieron una serie de discursos que se publicaron en periódicos, en revistas, como por ejemplo en Regeneración, entre 1914 y 1917, hay todo un discurso sobre el amor libre, pero está planteado por hombres. Y es un discurso muy patriarcal porque son los hombres los que le dicen a las mujeres cómo tienen que ser, ¿verdad? Es una nueva versión, digamos, del patriarcado. No es entonces hasta finales de la década del 10
después de la caída de Tinoco en Costa Rica, cuando las mujeres se organizan para plantear el derecho al sufragio. Y esa lucha es muy difícil. Está dirigida en Costa Rica por Ángela Acuña. En El Salvador, bueno, tenemos a Prudencia Ayala, que es un gran personaje, ¿verdad? Incluso Prudencia Ayala, que alguien le dijo, usted no es prudente, Prudencia. Ciertamente, Prudencia era, como diríamos en lenguaje costarricense, aventada, ¿verdad? Ella se lanzó como candidata a presidenta de El Salvador, dando como razón que la Constitución establece que todos los salvadoreños tienen derecho al voto. Entonces, ella en este lenguaje sexista, ¿verdad?, donde nos incluyen a las mujeres en el lenguaje masculino, ella dijo, bueno, yo tengo derecho a ser presidente porque soy parte de los salvadoreños. En el caso de Costa Rica, las mujeres, que eran mujeres muy educadas, Prudencia era una mujer sumamente inteligente, pero tenía una escasa formación formal, digámoslo así. Y además era una mujer que, hasta donde entiendo, muy poco se ha estudiado, ella estaba bastante sola. En el caso de Costa Rica sí se logró crear un movimiento organizado de mujeres que tuvieron una participación política importante, utilizaron mucho el cabildeo con los diputados para tratar de lograr que se aprobara el sufragio femenino. Y estas mujeres no solo pretendían el sufragio, sino que pretendían que se abrieran las posibilidades para que las mujeres pudieran tener altos puestos en la sociedad. En ese momento, en los años 20, la mayor parte de las mujeres que trabajaban fuera del hogar en el mundo citadino trabajaban como obreras, básicamente, y las pocas que estaban mejor colocadas eran maestras y profesoras. Se consideraba que la mujer debía de dedicarse básicamente a la educación, porque educar niños en las escuelas era una extensión de la labor fundamental de la mujer, que era la maternidad. Es precisamente, entonces, como les decía, las mujeres las que llevan adelante este movimiento sufragista, que es un movimiento pues que hoy lo veríamos bastante conservador, porque yo estuve pensando en eso, bueno, pero ¿por qué Ángela Acuña siempre jugó con esos discursos patriarcales sin llegar a subvertirlos? Bueno, porque el medio no lo permitía. Se le reclamaba a Ángela Acuña que iba a subvertir los géneros y entonces las mujeres se iban a hacer hombrunas y los hombres afeminados. Ese es un discurso muy general que lo encontramos en todo Centroamérica y seguramente en toda América Latina. Y entonces ella lo que decía no revertía, digamos, estas nociones patriarcales, esencialistas, sino que se fundaba en ellas para sostener que las mujeres, como estaban destinadas a la maternidad y a la pureza, pues no se iban a enlodar con la política, sino que al contrario iban a adecentar la política. Es decir, ella jugó mucho con esas discursividades para tratar de incorporar a las mujeres en el mundo político. Por supuesto, en los 20 no se logró aprobar el voto en ningún país de Centroamérica, no será hasta finales de los 40, principios de los 50, cuando se obtenga el derecho al voto. Y esto tiene que ver, con el hecho de que ya en todo el mundo las mujeres tenían el derecho al voto y en Centroamérica no, ¿verdad? Y ya era visto como algo muy atrasado que eso no ocurriera. Patricia, ¿cuándo, cómo y por qué se introduce el sufragio femenino en Centroamérica?
En los 40 hay una participación muy importante de las mujeres en la vida política, fundamentalmente en la lucha contra las dictaduras en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, del lado del calderonismo y por otra parte del lado de la oposición al calderonismo, las mujeres se integran activamente. Cuando termina la guerra civil en Costa Rica, yo lo que encontré es una revista que se llama Mujer y Hogar, donde se habla intensamente sobre la necesidad de la aprobación del sufragio femenino. En el caso de El Salvador, hay una organización pequeña de mujeres en el 47 que también propone el sufragio femenino. Pero bueno, el sufragio viene porque las mujeres habían luchado por esto desde los años 20, porque habían venido cambiando la cultura política poco a poco, totalmente patriarcal. Se tenía la esperanza de que con el derecho a votar y ser votadas, las mujeres se iban a integrar plenamente a la política. Eso no fue así, fue muy difícil ese proceso. En los años 50, por ejemplo, el Partido Comunista creó la Alianza de Mujeres Costarricenses, obviamente en Costa Rica, y esta alianza tenía como finalidad, pues, ayudar a las mujeres a adquirir la cédula, darles algunas indicaciones de cómo votar, incentivarlas a asumir todas las garantías y beneficios de la ciudadanía, etcétera. Pero eso fue realmente difícil. Las mujeres de los sectores subalternos no tuvieron mucho interés en votar, pero sí tuvieron mucho interés en involucrarse en movimientos sociales. Por ejemplo, en las juntas progresistas. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que ese involucramiento, tenía que ver con cosas que les interesaban directamente, el costo y la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, la carestía de los alimentos, la cuestión de la vivienda, etcétera. Pero además, ese involucramiento les permitía trascender los límites del hogar y participar activamente en la sociedad. En los años 70, 80 tenemos una participación muy activa de las mujeres en todo Centroamérica en movimientos sociales. Claro, en el caso de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, esa participación tuvo muchos riesgos, ¿verdad? Las mujeres se enfrentaron a una represión tremendamente violenta y muchas de ellas optaron por integrarse a las organizaciones político-militares que por ese entonces estaban constituyendo. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el 30% de las personas que se integraron a las organizaciones político-militares fueron mujeres, que es un número bastante alto. Muy interesante, Patricia. ¿Nos puedes ahora hablar sobre la experiencia guatemalteca y la actuación política de las mujeres del movimiento Maya? En el caso de Guatemala, donde el movimiento Maya tiene una gran importancia en la década del 90, en realidad fueron las mujeres las que iniciaron esa resistencia en medio de una represión inmensa en el año 87, cuando se funda Conavigua, una organización de viudas indígenas que reclaman al Estado que dé explicaciones acerca del asesinato, la desaparición de sus compañeros de vida. Entonces, este movimiento es un gran incentivo para el desarrollo del movimiento Maya. Pero estos movimientos masivos de mujeres no son feministas, sino que más bien la finalidad que tienen es luchar por mejorar las condiciones de vida, las condiciones materiales y las posibilidades luchar por las posibilidades de ascenso social en un mundo donde estas eran sumamente limitadas. En Costa Rica, por ejemplo, el movimiento por la vivienda fue muy importante, muy fuerte, muy combativo y estuvo constituido fundamentalmente
por mujeres. Pero bueno, por ejemplo, los trabajos de Montserrat Zagot muestran que toda esa combatividad que había para luchar a favor de reivindicaciones sociales se perdía totalmente cuando se ingresaba a la casa y se asumía que el hombre tenía el dominio, bueno, no digamos absoluto, pero casi absoluto sobre las mujeres y los niños. Como sabemos, en la historia de los feminismos a nivel global se habla de la segunda oleada o segunda ola del feminismo. ¿Qué significa eso para Centroamérica, Patricia? No es hasta la década de 1980, bueno, en Costa Rica tal vez a finales de los 70, ya hay un movimiento feminista, que es lo que llamamos la segunda ola del feminismo. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua surge a finales de los 80. En El Salvador va a tener una gran importancia durante el periodo de la revolución y va a ser un movimiento muy, muy vital y muy propositivo en esos años. En el caso de Costa Rica, pues eran unas pocas mujeres académicas, muy preparadas. Igual que en la primera ola del feminismo, Ángela Acuña fue una mujer preparada en Inglaterra, fue la primera abogada en Costa Rica. Estas mujeres también eran mujeres preparadas, clase media alta, ¿verdad? Y con posiciones en el mundo académico o altos cargos en la sociedad costarricense. Bueno, este movimiento va a ser bastante distinto, digamos, al movimiento sufragista, porque en esta segunda ola hay un concepto que va a ser vital, fundamental en el desarrollo del feminismo, que es el concepto género. Sí, esta parte conceptual parece muy importante. ¿Puedes decirnos por qué hay que saber más sobre el concepto de género cuando hablamos de esta segunda ola del feminismo, Patricia? Bueno, porque con el concepto género rompemos estas construcciones estereotipadas del hombre y de la mujer. Se es hombre o se es mujer porque el mundo, Dios, la naturaleza quiso que así fuera y por eso tiene ciertas características. El género va a romper con esta visión. No, nosotros somos personas construidas socialmente. Hay relaciones asimétricas en este mundo entre hombres y mujeres. Bueno, es una visión todavía muy dirigida al mundo heterosexual, ¿verdad? Ya luego se va a ampliar hacia otras dimensiones de la disidencia sexual. Pero en ese momento se piensa en hombre y mujer, en las relaciones en el hogar, en las relaciones en la sociedad y en las construcciones simbólicas. Cómo las construcciones simbólicas están impregnadas por esa inequidad de género. Ese es un momento muy importante, digamos, en el desarrollo del pensamiento feminista, que por supuesto va a ir también mucho más allá de las sufragistas en cuanto se preocupan por el poder y el cuerpo de las mujeres. Y cuando se ocupan del cuerpo, se ocupan de lo privado y dicen lo privado es público. Hasta ese momento, lo privado estaba fuera del mundo público. Una mujer le podían pasar las cosas más terribles en su hogar, que eso no era dimensión pública, pertenecía al mundo privado. Igualmente a los niños pueden ser terriblemente violentados en sus hogares y esa es una dimensión privada que no entra al mundo público. Entonces ahí se empieza una lucha muy intensa por extender lo político hacia lo privado. Y en ese sentido, yo creo que el feminismo centroamericano ha sido muy exitoso. Hay otra dimensión que es la dimensión del derecho al control del cuerpo, la dimensión del derecho a decidir si se quiere tener
tener un hijo o interrumpir el embarazo, ¿verdad? En los primeros momentos del embarazo. Eso ha sido mucho más difícil de discutir en el ámbito centroamericano. Ha habido una respuesta muy fuerte en contra de ese derecho a decidir y lo que ha venido ocurriendo es que la iglesia y todos estos sectores ultraconservadores han venido construyendo un discurso muy elaborado, sobre todo en los últimos años, muy sofisticado, en contra de las propuestas feministas, de todas las propuestas feministas, pero en particular de la propuesta del derecho a decidir. Bueno, este grupo de mujeres feministas que aparecen sobre todo en el resto de Centroamérica después de la guerra, es un grupo de mujeres que les decía preparadas, tienen mucha presencia en el mundo universitario y logran ir incorporando sus demandas en la institucionalidad. Hay toda una institucionalización del feminismo en esta época que ha sido criticado porque las hizo perder ese dinamismo, digamos, que da el movimiento social, que da la calle. Ahora hablemos de lo que implica y significa la institucionalización de las demandas feministas. Pero a la vez esa institucionalización permitió que el Estado asumiera funciones importantes, sobre todo en relación con la violencia. Y en el caso de Costa Rica, que ahí sí Costa Rica fue excepcional en los dos gobiernos del PAC, pues se logró crear nuevas dimensionalidades de la educación sexual, ¿verdad? En esta época. Y además se logró, pues, por lo menos, el aborto terapéutico estaba ya aprobado en Costa Rica, pero por lo menos aprobar una norma para llevar a cabo el aborto terapéutico. Y hoy en Centroamérica, pues, los movimientos feministas están pasando por una situación muy difícil. Realmente hay una embestida conservadora y autoritaria que está apuntando directamente hacia las propuestas del feminismo, en particular hacia la propuesta de género. Y esta embestida autoritaria, no es extraña. Los autoritarismos siempre han tenido como norte la subordinación femenina y la afirmación de la familia patriarcal. Eso es indudable y podemos hablar de eso cuando quieran, y eso está pasando en esta coyuntura, que cada vez se nos parece más a la década de 1930. Como hemos conversado, la participación política de las mujeres nunca es monolítica. Y esto es particularmente visible en estos tiempos de giro autoritario. Tal vez nos puedes hablar más al respecto. Quiero referirme a una de las luchas que no mencioné anteriormente y que ha sido muy importante, el de las luchas del feminismo contemporáneo, que es las luchas por las cuotas de participación femenina en las elecciones, ¿verdad? En las elecciones generales y municipales. Eso a mí me parece muy bien, la lucha por las cuotas. El problema es que las luchas por las cuotas debería, en mi criterio, estar acompañado por una lucha mucho más difícil de llevar a cabo. Es una lucha política por ganar a las mujeres, por convencer a las mujeres de que las luchas de género son luchas que nos corresponden a todas las mujeres. Y eso no ha ocurrido. Si ustedes ven, lo que está pasando en Guatemala en este momento con Consuelo Porras, que es la presidenta del Ministerio Público guatemalteco, que le está haciendo la vida imposible al actual presidente, a la democracia, ha afectado terriblemente los procesos democráticos en Guatemala, y es una mujer. Asimismo, podemos ver el caso de Nicaragua, pero conforme se van abriendo los espacios de acceso al poder,
pues las posibilidades de encontrar mujeres que tratan de aprovecharse del poder, que asumen posiciones masculinas, que incluso tienen algunas características similares a estos hombres que tienen esa masculinidad tóxica, ¿verdad? Ha empezado a hablar el feminismo en los últimos años muy contundentemente. Eso no lo podemos negar. Las mujeres han sido cómplices del sistema patriarcal, por supuesto. Si no lo fuéramos, no existiría el sistema patriarcal. El poder siempre absorbe, consume, forma, transforma, crea subjetividades. Eso es inevitable. Pero bueno, ahora quisiera referirme a la relación entre autoritarismo y patriarcado. Es increíble cómo en las revoluciones, digamos en la Revolución Rusa, en la Revolución Mexicana, en un primer momento en que se quiebran todas las estructuras anteriores y no se ha terminado de consolidar esos poderes centrales, hay espacios muy significativos para la rebelión, para la resistencia, para la formación de organizaciones de mujeres y organizaciones de la disidencia sexual también. Pero en cuanto ese poder se centraliza, se acaban esos espacios. Y la familia patriarcal se convierte en un eje, en un centro fundamental de ese poder. Un poder que no acepta las diferencias ni las disidencias y que busca establecer un orden estricto. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente con los autoritarismos. Eso también lo vivimos en las luchas revolucionarias centroamericanas. Un caso especial de la participación política de las mujeres, como sabemos, es su inserción como combatientes en los movimientos guerrilleros. ¿Hablemos al respecto? En la actualidad hay toda una serie de literatura creada por mujeres que cuentan su historia, que construyen su autobiografía. Se les ha llamado Memorias del Yo, donde estas mujeres refieren a la situación vivida en las guerrillas como mujeres, cómo fueron subordinadas por ser mujeres, cómo fueron víctimas de abuso sexual y de otro tipo de abusos permanentemente, cómo su condición de maternidad no fue tomada nunca en cuenta por los dirigentes y cómo, a pesar de que existieron mujeres que tuvieron posiciones importantísimas en la lucha guerrillera, pues estas fueron subordinadas a los hombres. Incluso cuando se firman los acuerdos de paz, no hay mujeres presentes en esa firma. Ahora, la izquierda, también me gustaría referirme a eso, la izquierda siempre tuvo posiciones muy conservadoras. Bueno, en Costa Rica, por ejemplo, cuando se formó el Partido Comunista y se inició el periódico Trabajo, al inicio se publicaron muchos artículos que venían de la Unión Soviética de los años 20 que eran realmente subversivos en términos sexuales, que hablaban de un tema del que no se ha hablado prácticamente en Centroamérica, que es el tema del erotismo y del deseo femenino. Y fundamentaban todo su análisis de género en esta dimensión. Eso se los cobró muy caro la sociedad conservadora costarricense por muchos años, a pesar de que ellos corrigieron casi que de inmediato y se dedicaron a publicar artículos donde mostraban la fidelidad absoluta del comunismo con el orden y con la familia patriarcal. Con esto termina este episodio, en el que Patricia Alvarenga nos ha dado una visión panorámica del involucramiento de las centroamericanas en la política a través del tiempo. Queda manifiesto
que la política centroamericana ha estado marcada por las luchas de las mujeres. Las luchas de las mujeres han permitido la democratización del sistema político desde el momento en que a ellas se les otorga el derecho al sufragio, y también la defensa de los derechos específicos de las mujeres han permitido que se amplíe la agenda política en Centroamérica. Ciertamente, Víctor Hugo. Además, para entender esta participación política es importante conocer la evolución del feminismo y sus énfasis contemporáneos en el concepto de género, la reivindicación del derecho a controlar su propio cuerpo y la autonomía reproductiva. Lo importante de las luchas feministas es que se traducen en derechos que se integran al marco institucional, que quiero decir, legislación e instituciones que se ocupan de velar por esa legislación. Lamentablemente, el fenómeno ha conocido un movimiento pendular por los intentos que hay en el presente de desinstitucionalización de esos derechos, impulsados por fuerzas de ultraderecha y fundamentalistas religiosas. Aprovecho ahora para anunciar que este es el primero de 2 episodios sobre la participación de las mujeres en la política centroamericana. En la siguiente entrega hablaremos sobre el caso nicaragüense, con Mónica Baltodano, una figura histórica, no solo de la Revolución Sandinista, sino de la historia centroamericana reciente. Hemos llegado al final de este episodio, Víctor Hugo. Antes de despedirnos, quisiera recordar a nuestra audiencia que ahora nos encontramos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Agradecemos su creciente apoyo y si les interesan los temas que cubrimos, no se olviden de suscribirse y no nos quejamos si nos dan un like de vez en cuando. También estamos presentes en Facebook, Twitter e Instagram y se pueden comunicar con nosotros a través de estas plataformas. Estaremos encantados de responder a preguntas, escuchar inquietudes y sugerencias. Hasta la próxima. Les deseamos un buen día. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxe Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina García. Diseño gráfico, Lucía Rodríguez. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Mariana Bolaños. Técnico de grabación, Paolo Marín. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Iliana Dalolio. En alianza con las radios UCR.